Dicen que a finales de esta década tendremos la AGI. Así que parece que la seguridad de la IA está en la mente de todos últimamente. Y ahora que OpenAI básicamente ha disuelto todas sus cláusulas de no desacreditación con antiguos empleados, más gente está saliendo y hablando de lo preocupados que están. Así que de eso vamos a hablar hoy. Así que primero, quiero repasar esta carta escrita para advertir a AI. Se trata de una carta abierta firmada por varios empleados y ex empleados de OpenAI y otros líderes de la IA que hablan del estado y la seguridad de la IA. Así pues, somos empleados actuales y antiguos de empresas de IA de frontera, y creemos en el potencial de la tecnología de IA para ofrecer beneficios sin precedentes a la humanidad. También comprendemos los graves riesgos que plantean estas tecnologías. Estos riesgos van desde un mayor afianzamiento de las desigualdades existentes hasta la manipulación y la desinformación. Estas dos cosas son las que más me preocupan. La pérdida de control de los sistemas autónomos de IA, que podría dar lugar a una distinción por extensión humana. Da mucho, mucho miedo, pero es algo que no creo que vaya a ocurrir, y esa es solo mi creencia fundamental. Las propias empresas de IA han reconocido estos riesgos, al igual que los gobiernos de todo el mundo y otros expertos en IA, y dan un montón de referencias en las que realmente señalan momentos en los que las empresas, los gobiernos y los expertos en IA han hablado de los riesgos de la IA. Tenemos la esperanza de que estos riesgos puedan mitigarse adecuadamente con una orientación suficiente por parte de la comunidad científica, los responsables políticos y el público. Sin embargo, las empresas de IA tienen fuertes incentivos económicos para evitar una supervisión eficaz, y eso es realmente lo que estamos viendo hoy. Mucha gente, incluido Ilya, que acaba de irse, incluido Jan, que acaba de irse como jefe de la superalineación de la IA en OpenAI, dicen básicamente que las empresas están optimizando el aumento de la calidad y otras productividades de la IA en lugar de la seguridad de la IA. Y no creemos que las estructuras a medida de gobierno corporativo sean suficientes para cambiar esto. Las empresas de IA poseen información sustancial no pública sobre las capacidades y limitaciones de su sistema, la idoneidad de sus medidas de protección y los niveles de riesgo de distintos tipos de daños. Sin embargo, actualmente solo tienen la débil obligación de compartir parte de esta información con los gobiernos y ninguna con la sociedad civil. Otra razón para ser muy optimistas y muy proactivos en la comunidad de la IA de código abierto, porque si todo está ahí fuera, entonces podemos hablar de ello, podemos examinarlo, podemos sumergirnos juntos en los detalles, y simplemente permite una infraestructura de IA mucho más reforzada. No creemos que se pueda confiar en que todos la compartan voluntariamente. Y así, la carta continúa hablando de algunos de los acuerdos de confidencialidad establecidos por OpenAI y otras empresas punteras de IA, mientras no exista una supervisión gubernamental efectiva de estas corporaciones. Y es difícil que haya supervisión gubernamental sin que también haya captura reguladora, porque ¿quién dentro del gobierno sabe más sobre IA que las propias empresas de IA? Así que, por supuesto, el gobierno se apoyará en las empresas de IA para fundamentar sus decisiones. Las empresas de IA están incentivadas para dificultar al máximo la competencia de las empresas de IA advenedizas, porque así es como funcionan los incentivos. Los empleados actuales y antiguos son de las pocas personas que pueden exigirles responsabilidades ante el público. Sin embargo, los amplios acuerdos de confidencialidad nos impiden expresar nuestras preocupaciones, excepto a las propias empresas que pueden estar dejando de atenderlas. Las protecciones ordinarias de los denunciantes son insuficientes porque se centran en la actividad ilegal, mientras que muchos de los riesgos que nos preocupan aún no están regulados. Es un concepto interesante. Así que ninguna de estas cosas es ilegal. Por tanto, no están cubiertas por el estatus de denunciante. Pero quién sabe si en realidad deberían ser ilegales o no, porque todo esto es muy nuevo. Algunos de nosotros tememos razonablemente diversas formas de represalias, dado el historial de casos de este tipo en el sector. Por lo tanto, pedimos a las empresas de IA avanzada que se comprometan con estos principios de que la empresa no suscribirá ni aplicará ningún acuerdo que prohíba el menosprecio o la crítica de la empresa por preocupaciones relacionadas con el riesgo, ni tomará represalias por las críticas relacionadas con el riesgo obstaculizando cualquier beneficio económico adquirido.
Esto es una declaración directa a OpenAI. Esto es exactamente lo que OpenAI tenía en su documentación cuando un empleado dejó la empresa. Pero recientemente han dicho que van a renunciar a todo ello, por lo que están mejorando. Pero esta carta realmente se dirige directamente a toda la industria. Si queremos decir algo, después de dejar una empresa sobre el perfil de riesgo de la empresa con respecto a la IA, deberíamos poder hacerlo. Y estoy de acuerdo en que deberían poder hacerlo. Ahora bien, obviamente no deberían poder compartir secretos comerciales. Y eso tiene mucho sentido porque esos secretos comerciales son increíblemente valiosos y podrían pasar a otra empresa, aunque eso ocurre de todos modos. Pero el hecho de que no puedan criticar las actividades de la empresa relacionadas con los riesgos no tiene sentido para mí. A continuación, que la empresa facilitará un proceso verificablemente anónimo para que los empleados actuales y antiguos planteen sus preocupaciones relacionadas con el riesgo al Consejo de Administración de la empresa, a los reguladores y a una organización independiente adecuada con experiencia relevante. Quiero decir, sí, eso está muy bien. Sin embargo, no sé si las empresas van a aceptarlo. Eso es básicamente pedirles que inviertan sus recursos en algo que van a considerar que les perjudica. No estoy de acuerdo con eso, pero que estén dispuestas a hacerlo es otra cosa. Creo que el número 1 es probablemente mucho más probable a continuación, que la empresa apoye una cultura de crítica abierta y permita a sus empleados actuales y antiguos plantear al público, al consejo de administración de la empresa, a los reguladores o a una organización independiente adecuada, con la experiencia pertinente, las preocupaciones relacionadas con los riesgos de sus tecnologías, siempre que los secretos comerciales y otros intereses de propiedad intelectual estén debidamente protegidos. Esto está bien, pero a mí me parece que está muy cogido por los pelos. No hay forma de medir o hacer cumplir esto realmente. E incluso si dijeran, sí, vamos a permitirlo, la cultura puede seguir siendo, si alguien sale y critica la seguridad de la IA de, digamos, OpenAI y el subconsciente de cada empleado, el gerente, la junta, los directores, seguirán sabiendo que esa persona fue a sus espaldas e hizo algo que perjudicó a la empresa y pensarán negativamente de esa persona. Así que este es un punto bastante débil en mi opinión, aunque estoy de acuerdo con él en principio. El siguiente y último, que la empresa no tomará represalias contra los empleados actuales y antiguos que compartan públicamente información confidencial relacionada con el riesgo después de que hayan fracasado otros procesos, y entonces continúa. Aceptamos que cualquier esfuerzo por informar de preocupaciones relacionadas con el riesgo debe evitar divulgar información confidencial innecesariamente. Por lo tanto, una vez que exista un proceso adecuado para plantear preocupaciones de forma anónima al Consejo de Administración de la empresa, a los reguladores y a una organización independiente adecuada con la experiencia pertinente, aceptamos que las preocupaciones se planteen a través de dicho proceso. Inicialmente. Sin embargo, mientras no exista tal proceso, los empleados actuales y antiguos deben conservar su libertad de comunicar sus preocupaciones al público. La mayoría de estos puntos me suenan exactamente igual. Y de nuevo, en principio estoy de acuerdo. No estoy seguro de cómo van a conseguir que estas empresas estén de acuerdo con ello. La única que es bastante clara, muy obvia y muy fácil es que la empresa no suscribirá ni aplicará ningún acuerdo que prohíba el menosprecio por preocupaciones relacionadas con el riesgo. Ese parece obvio que las empresas deberían hacerlo. En realidad no les cuesta nada. Hay una especie de nivel de compromiso con la seguridad que la empresa va a tener que asumir, pero eso es bueno. Y ahora tenemos a las personas que han firmado. Tenemos a Jacob Hilton, ex OpenAI. Es un nombre que reconozco. William Saunders. Reconozco a ex OpenAI y a un montón de antiguos y actuales empleados anónimos de OpenAI. También tenemos a Joshua Bengio, que, como vemos aquí, es informático canadiense, muy conocido por su trabajo en redes neuronales artificiales, y por tanto muy destacado en el campo de la investigación de la IA. Tenemos a Geoffrey Hinton, también conocido como el padrino de la IA, informático británico-canadiense, y a Stuart Russell, otro informático británico. Así que todos ellos son personas muy versadas y experimentadas para hablar de este tema. Esto se publicó el 4 de junio. Muy bien, ahora tenemos a Leopold Aschenbrenner,
espero estar pronunciándolo bien, que acaba de hacer una entrevista en el podcast de Dark Keshi, donde habla de un montón de cosas, incluyendo un clúster de $1 billón que escala la AGI, el espionaje del CCP, el abandono de OpenAI y la creación de una empresa de inversión en AGI, los peligros de subcontratar clústeres a Oriente Medio, etc. Aquí está su perfil de LinkedIn. El mejor estudiante de la Universidad de Columbia trabajó en OpenAI durante 1 año y medio y se marchó también por cuestiones de seguridad de la IA. De hecho, escribió un artículo bastante profundo sobre la IA, la AGI, la seguridad de la IA, etc. Así que tocaré un par de cosas de esto. Así que, durante el año pasado, la comidilla de la ciudad, y están hablando de San Francisco, la cuna de la innovación. En este momento, la comidilla de la ciudad ha pasado de los clústeres de computación de $10,000 millones a los clústeres de computación de $100,000 millones a billones de dólares. Cada 6 meses se añade otro cero. Así que ahora se habla del escalado. A finales de la década, la producción eléctrica estadounidense habrá crecido decenas de puntos porcentuales, desde los campos de esquisto de Pensilvania hasta las granjas solares de Nevada. Cientos de millones de GPU zumbarán, y la carrera de la AGI ha comenzado. Dice que para 2025-2026, estas máquinas superarán a muchos licenciados universitarios. Al final de la década, serán más inteligentes que tú o yo. Tendremos superinteligencia. Está diciendo que, al final de esta década, tendremos AGI por el camino, se desatarán fuerzas de seguridad nacional no vistas en medio siglo, y antes de que pase mucho tiempo, el proyecto en el que estaremos, si tenemos suerte, estará en una carrera sin cuartel con el PCSC, es decir, el gobierno de China, si no tenemos suerte, una guerra total. Así que parece estar extremadamente preocupado por el PSC y su espionaje de los laboratorios de la UCI, y se sabe que el PSC utiliza el espionaje contra nuestras empresas, así que no creo que su preocupación esté injustificada. Continúa diciendo que los analistas de Nvidia siguen pensando que 2024 podría estar cerca del pico. Los expertos de la corriente dominante están atascados en la ceguera voluntaria de que solo se trata de predecir la próxima palabra. Bien, así es como funcionan los transformistas. Actualmente solo ven bombo y platillo y lo de siempre. Como mucho, se entretienen con otra escala de Internet, el cambio tecnológico. Dentro de poco, el mundo despertará. Pero ahora mismo, quizá haya unos cientos de personas, la mayoría en San Francisco y en los laboratorios de IA, que tengan conciencia de la situación. Es decir, básicamente una conciencia de lo que se avecina. Y si estás viendo estos vídeos, probablemente también tengas una idea. Así que solo voy a tocar los resúmenes de su profundísimo artículo, pero te recomiendo que lo leas en profundidad. Puedes encontrarlo en Situational Awareness AI. Y vamos a repasar lo que piensa esta persona tan inteligente en IA. Así pues, de GPT-4 a AGI. Contando los OEMs órdenes de magnitud, AGI para 2027 es sorprendentemente plausible. De la GPT-2 a la GPT-4 pasamos en 4 años de la capacidad de un preescolar a la de un estudiante de secundaria inteligente. Cierto. Traza líneas de tendencia y calcula 0,4. Órdenes de magnitud por año. Eficiencias algorítmicas y ganancias sin obstáculos desde el chatbot a la gente. Debemos esperar otro tamaño de preescolar a secundario. Salto cualitativo para 2027. Y aquí podemos ver el aumento del rendimiento en diferentes pruebas contra la IA. Y como podemos ver, así en 1998, se tardó mucho tiempo en tener estos pequeños aumentos. Pero entonces todo se aceleró en los 2 últimos años. Estamos viendo básicamente líneas verticales, aumentos que son tremendos. Y luego sigue diciendo, de la AGI a la superinteligencia, la explosión de inteligencia, el progreso de la IA no se detendrá en el nivel humano. Cientos de millones de AGI podrían automatizar la investigación en IA, comprimiendo una década de proceso algorítmico en menos de 1 año. Pasaríamos rápidamente del nivel humano a sistemas de IA enormemente sobrehumanos. El poder y el peligro de la superinteligencia serían dramáticos. Así que está diciendo que, más allá de la AGI, vamos a tener sistemas superinteligentes, potencialmente cientos o miles de ellos, que están haciendo ellos mismos la investigación de la IA,
componiendo el resultado de esa investigación, componiendo la inteligencia que tienen. Luego pasa a hablar de la carrera hacia un clúster de billones de dólares. Y sabemos que hubo rumores de que Sam Altman está recaudando él mismo 7 billones para un clúster. Así que se ha puesto en marcha la aceleración de capital tecnológico más extraordinaria. A medida que los ingresos de la IA crezcan rápidamente, muchos billones de dólares se destinarán a la construcción de centros de datos y energía de GPU antes del final de la década. La movilización industrial, incluido el crecimiento de nuestra producción de electricidad en decenas de puntos porcentuales, será intensa. Los principales laboratorios de IA del país tratan la seguridad como algo secundario. Actualmente están entregando en bandeja de plata los secretos clave de la AGI al PSC. Asegurar los secretos y pesos de la AGI contra la amenaza de los actores estatales supondrá un esfuerzo inmenso, y no vamos por buen camino. Así que leyendo esto, si lo he entendido bien, él sí cree en el código cerrado. Quiere bloquear los pesos, no quiere compartirlos abiertamente. Cree que son demasiado valiosos y peligrosos. A continuación, la superalineación. Controlar de forma fiable sistemas de IA mucho más inteligentes que nosotros es un problema técnico sin resolver. Y aunque es un problema solucionable, eso es muy esperanzador. Cree que es solucionable. Las cosas podrían descarrilarse fácilmente durante una rápida explosión de inteligencia, como la que estamos teniendo ahora. Gestionar esto será extremadamente tenso. El fracaso podría ser fácilmente catastrófico. Así pues, se encuentra definitivamente en la categoría de los doomer de la IA, pero tiene esperanzas de que podamos conseguirlo, solo que no por el camino que llevamos ahora. Bien, voy a saltarme el resto de estas secciones y quiero pasar a otra persona que acaba de dejar la IA abierta. Se trata de Daniel Kokotallo. Espero estar pronunciándolo bien. Y acaba de dimitir de OpenAI. Acaba de publicar esto el 4 de junio, y esto es después de que OpenAI dijera que van a liberar a todos los ex empleados de esa cláusula de descrédito. Así que vamos a leerlo. He aquí el tweet. En abril, dimití de OpenAI tras perder la confianza en que la empresa se comportaría de forma responsable en su intento de construir sistemas de inteligencia artificial general, que en general son más inteligentes que los humanos. Me incorporé con la esperanza de que invertiríamos mucho más en investigación sobre seguridad a medida que nuestros sistemas fueran más escalables. Pero OpenAI nunca hizo este giro. La gente empezó a dimitir cuando se dio cuenta de ello. No fui el primero ni el último en hacerlo. Otro es Jan, que era el jefe de superalineación. Dijo explícitamente que se me había prometido, creo que dijo, el 20% de los recursos informáticos para la investigación de la superalineación y no se les dio. Cuando me fui, me pidieron que firmara unos papeles con una cláusula de no desacreditación que me impediría decir nada crítico sobre la empresa. Eso ya lo sabemos ahora. Del papeleo y de mis comunicaciones con OpenAI se desprendía claramente que perdería mis derechos adquiridos en 60 días si me negaba a firmar algunos documentos y correos electrónicos visibles aquí. Mi mujer y yo lo pensamos mucho y decidimos que mi libertad para hablar en el futuro era más importante que la equidad. Comuniqué a OpenAI que no podía firmar porque no creía que la política fuera ética. Aceptaron mi decisión y nos separamos. Fue muy amable por su parte. Básicamente, no tuvieron que pagar, pero tampoco consiguieron esa firma. Pero llegados a este punto, creo que no importa. Aún así, creo que debería obtener su capital adquirido. Siguiente. Los sistemas que laboratorios como OpenAI están construyendo tienen la capacidad de hacer un bien enorme, pero si no tenemos cuidado, pueden ser desestabilizadores a corto plazo y catastróficos a largo plazo. Estos sistemas no son software ordinario, son redes neuronales artificiales que aprenden de cantidades masivas de datos. Existe una literatura científica en rápido crecimiento sobre interpretabilidad, alineación y control, pero estos campos están aún en pañales. La IA acaba de publicar un artículo sobre la interpretabilidad y sobre cómo están empezando a ver que es posible. Y básicamente, por cierto, lo que eso significa es que, tradicionalmente, la IA es como una caja negra. El algoritmo es una caja negra. Introduces una entrada, ocurre algo y obtienes la salida. Y lo que queremos es poder ver dentro de esa caja negra para entender
por qué esta entrada dio lugar a este resultado, pero qué nodos dentro del sistema de IA se activaron como parte de ese proceso. Y eso no lo entendemos bien hoy en día. Además, hay muchas cosas que no entendemos sobre cómo funcionan estos sistemas y si seguirán alineados con los intereses humanos a medida que se vuelvan más inteligentes y posiblemente superen el nivel de inteligencia humana en todos los ámbitos. Mientras tanto, la supervisión de esta tecnología es escasa o nula. En su lugar, confiamos en que las empresas que las construyen se autogobiernen, incluso cuando los motivos de lucro y el entusiasmo por la tecnología les empujan a moverse rápido y a romper cosas. Así que si no estás familiarizado con esa afirmación, muévete deprisa y rompe cosas, es de Facebook en sus primeros días, estaba pegada por todas partes. Ese era su lema interno: muévete rápido, rompe cosas. Pero eso ya no funciona. De hecho, no funciona en muchos sectores. La sanidad, por ejemplo. No quieres ir rápido y romper cosas. De lo contrario, ocurre algo como Theranos, que se movió rápido, rompió cosas y puso en peligro la vida de las personas. Silenciar a los investigadores y hacerles temer represalias es peligroso cuando actualmente somos algunas de las únicas personas en condiciones de advertir al público. Estoy de acuerdo. Aplaudo a OpenAI por prometer cambiar estas políticas. Sí, es preocupante que hayan utilizado estas tácticas intimidatorias durante tanto tiempo y que solo hayan rectificado bajo la presión pública. ¿Por qué alguien rectifica, especialmente una empresa? Es porque te han pillado. También es preocupante que los dirigentes que aprobaron estas políticas afirmen que no las conocían. Es sorprendente. Le debemos al público, que soportará la peor parte de estos peligros, que hagamos algo mejor que esto. Las mentes razonables pueden discrepar sobre si la AGI ocurrirá pronto, pero es una tontería dedicar tan pocos recursos a prepararse. Luego pasa a hablar de escribir a Warren AI, que acabo de repasar al principio de este vídeo. Y luego Elon Musk con su sorprendente respuesta con un solo signo de exclamación. A continuación, quiero volver a la IA de conocimiento de la situación. Recuerda, este es Leopold, antiguo empleado de OpenAI, y tiene este gráfico realmente interesante aquí. Así que tiene a la izquierda la AGI y unas cuantas categorías diferentes para la seguridad. Y luego la superinteligencia, que está más allá de la AGI, por lo que requiere una técnica de alineación. Conocemos la AGI RLHF, el refuerzo, el aprendizaje a través de la retroalimentación humana. Pero para la superinteligencia, se trata de soluciones técnicas novedosas y cualitativamente diferentes que aún no conocemos. ¿Qué pasa si fracasamos con la AGI? Hay poco en juego. ¿Qué pasa si fallamos con la superinteligencia? Arquitectura y algoritmos catastróficos. Descendientes familiares de los sistemas actuales. Propiedades de seguridad bastante benignas para la arquitectura de la superinteligencia. Extraterrestre diseñado por generaciones anteriores. Sistema de IA superinteligente. Diseñar la IA hasta el punto de que nos resulte tan ajena que básicamente no sepamos qué está pasando. Y en realidad he hablado de algo parecido en un contexto diferente, y es la programación. Creo firmemente que dentro de 10 años ya no necesitaremos programadores. Y hay varias razones para ello, pero una es que el código, tal y como se ve hoy, solo se ve así porque los humanos son realmente malos programando. Así que tiene que tener ese aspecto. Tiene que parecerse lo más posible al lenguaje natural. Sin embargo, en el futuro, si la IA escribe todo el código y con el tiempo vamos a tener grandes modelos lingüísticos que computen directamente en los dispositivos finales, de repente no tendrá que parecerse en absoluto al lenguaje natural. De hecho, podrían ser solo símbolos, o podría ser algo que ni siquiera podemos imaginar. Así que hay mucho que pensar al respecto. Pero es más o menos lo mismo. Si la IA está diseñando un sistema, podría no parecerse a nada que hayamos visto antes, y nosotros podríamos no entender lo que estamos viendo. El mundo del telón de fondo es normal, y el mundo de la superinteligencia es una locura. Y por último, nuestra capacidad para entenderlo, AGI, podemos entender lo que hacen los sistemas, cómo funcionan y si están alineados. No estamos del todo ahí. Creo que se refiere al futuro, y en cuanto a la superinteligencia, no tenemos capacidad para comprender lo que está pasando, cómo saber si los sistemas siguen alineados y son benignos,
qué están haciendo los sistemas, y dependemos totalmente de confiar en la transición de los sistemas de IA en menos de un año, con muy poco tiempo para tomar las decisiones correctas. Su plazo me parece muy corto, pero ¿qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios, pero estoy de acuerdo en que vamos a llegar a un punto en el que ya no tendremos la capacidad de comprender lo que ocurre bajo el capó de la caja negra. Y llegados a ese punto, tendremos que confiar simplemente en la IA, y eso no me parece bien. Creo que necesitamos poder confiar siempre, pero verificar. Si te ha gustado este vídeo, considera darle a me gusta y suscribirte, y nos vemos en el próximo.